Muy buenas tardes, licenciada, y a todos mis compañeros. Mi nombre es Américo Edelmir Surco Huasco, estoy en la carrera de liderazgo pastoral, estoy en el quinto semestre. En esta oportunidad me tocó pasar lo que es la materia de cartas generales, ¿no? Donde hemos podido resaltar muchos puntos muy importantes, lo que nos enseña la palabra del Señor, ¿no? Dentro de eso, las cartas generales está el libro de Hebreos, Santiago, Primera Pedro, Segunda Pedro, Primera Juan, Segunda Juan, Tercera Juan, Judas, ¿no? Donde hemos podido extraer muchas cosas interesantes en esta materia, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Hebreos, en esta carta, por ejemplo, nos exhorta a los nuevos cristianos a ir más allá de los rituales, las ceremonias tradicionales y a darse cuenta de que en Cristo todas han encontrado su cumplimiento, ¿no? En este libro nos habla y nos exhorta también para vivir una vida cristiana digna, ¿no? No solamente en palabras, sino también en hechos. En el libro de Santiago, por ejemplo, también he podido rescatar, aconseja a los creyentes a poner en práctica sus creencias y demás. Ofrece ideas prácticas de cómo vivir su fe, ¿no? Ahí podemos ver en Santiago que nos enseña a los creyentes a poner en práctica todo lo que la palabra nos enseña, todo lo que el Señor nos instruye en esta poderosa palabra, ¿no? En el libro de Santiago. En el libro de Primera Pedro, por ejemplo, esta carta fue escrita para confrontar a los primeros cristianos que estaban siendo perseguidos por causa de su fe, ¿no? Donde podemos ver a que el cristiano ahí tiene que estar fortalecido, ¿no? Tiene que saber confrontarse en muchas ocasiones, ¿no? Donde muchas veces podemos decir que eh, hay momentos donde uno se enfrenta, se debilita la fe, ¿no? Pero aquí el libro de en Pedro nos exhorta a que podamos estar firmes en la fe. En el libro de Segunda Pedro, por ejemplo, dice en esta carta, Pedro advierte a los creyentes sobre los falsos maestros y los estimula a seguir leales a Dios, ¿no? Muchas veces viendo la situación en estos tiempos, de la misma manera podemos ver que se levanta muchas veces los falsos maestros, dice, ¿no? Donde muchas veces nos podemos ir engañados, ¿no? Aún los creyentes serán engañados, dice, ¿no? Entonces, en Segunda Pedro ahí es donde nos puede exhortar o nos anima a los creyentes. En Primera Juan también esta carta explica verdades básicas acerca de la vida cristiana con énfasis en el mandato de amarse unos a otros, donde es muy importante el amor, ¿no? Donde nos habla del amor a nuestro prójimo, donde debemos amarnos unos a otros. De esa manera yo creo que el mandamiento de Dios se ha resumido en dos, ¿no? Donde dice, primero es amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Entonces, en este libro de Primera Juan nos da o nos explica cómo debemos amarnos como hijos de Dios. En Segunda Juan también puedo rescatar esta carta dirigida a la señora escogida y a sus hijos, advierte a los creyentes sobre los falsos maestros, de la misma manera, ¿no? Ahí nos podemos ver que nos exhorta, ¿no? A tener, estar firmes frente a distintas enseñanzas o doctrinas, ¿no? En Tercera Juan, el contraste con su segunda carta habla de la necesidad de recibir a aquellas que predican de Cristo, ¿no? Es muy importante, donde nos exhorta también que nos habla de la necesidad de predicar a Cristo. Siempre nosotros debemos estar predicando de Cristo, ¿no? Sobre todas las cosas, el ejemplo, el mayor maestro, mejor ejemplo que debemos seguir es Cristo, ¿no? Y siempre debemos predicar de Él, ¿no? No podemos predicar doctrina humana. Entonces es el libro donde nos enseña también, hemos podido rescatar todo eso. En Judas advierte a los creyentes sobre la mala influencia de personas ajenas a los cristianos, ¿no? Siempre, mientras vivamos en este mundo, mientras estemos en este mundo, vamos a confrontarnos o vamos a estar rodeados del mundo de personas que siempre nos van a quizás despreciar, quizás nos van a querer hacer caer de nuestra fe. Entonces ahí nos advierte, ¿no? Que nosotros no debemos dejarnos influenciar
por nadie, ¿no? Sino que nosotros debemos ser los que influyamos en el mundo a aquellas personas que no conocen al Señor. De esa manera, licenciada, quizás he podido resaltar algunos puntos que he podido aprender en esta materia y agradecer a Dios y a su vida también por podernos impartir la palabra, el conocimiento. Muchas gracias, licenciada.